Mi nombre es Tiana Santini, yo también era estudiante de aquí de la ORT y luego me fui a estudiar a Japón y ahora estoy de vuelta acá como docente. En la clase de hoy, no sé si leyeron la explicación, vamos a dar un poco del tema de historia ambiental y ecocrítica en arquitectura. Esta charla va a ser una introducción a estas materias y también va a ser la introducción a una materia nueva, una electiva que vamos a tener a partir del semestre que viene. Así que hacemos esta charla también para que los alumnos se vayan enterando de qué es por si quieren elegirla. Vamos a estar hablando principalmente de la relación del hombre y la naturaleza y vamos a estar hablando de las disciplinas que estudian esta relación y para qué nos sirven a nosotros. Antes que nada, a ver si ahí está. Antes que nada quiero dar una introducción por si hay alguien que no es de arquitectura de las cosas que a los arquitectos por lo general nos importan con respecto a la naturaleza. Esto capaz que los que saben les va a parecer un poco obvio, pero por si había alguien que no supiera, lo primero que nosotros, lo que nos interesa más con respecto a la arquitectura y la relación con la naturaleza, una de las cosas más importantes es cómo nos vamos a implantar dentro de la naturaleza. Aquí puse unos casos de los más conocidos, uno es el de la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright y el otro es el de Richard Meier, que como pueden ver tienen una relación bastante distinta con el entorno natural. Mientras que Wright, por ejemplo, trata de integrarse al entorno, él saben que fue el creador del movimiento organicista, del movimiento orgánico, trata de integrarse al entorno natural, pero sin imitar a la naturaleza. Por otro lado, y en contraste, tenemos este ejemplo de Richard Meier de la Casa Douglas, que es de unos años bastante después, de 1970, donde la arquitectura en este caso se presenta como un objeto totalmente diferente a la naturaleza, posado y presentado como un objeto en oposición a ella. Después, por supuesto, los tipos de arquitectura que están emplazados en entornos muy naturales, es bastante fácil resolver o decidir cómo hacer para relacionarse con el entorno. En este caso, de esta casa bastante famosa de Palmyra House, el estudio Mumbai, deciden los arquitectos aquí relacionarse con la naturaleza, por más que tenga una forma geométrica, no tiene ninguna relación, no tiene ninguna inspiración en las formas de la naturaleza en sí, pero sí, por ejemplo, toma los materiales de la zona, hace una arquitectura muy abierta que se puede relacionar. En estos casos es bastante simple cuando uno se va a implantar en una zona que es bastante natural. Pero, ¿qué pasa con la relación con la naturaleza cuando uno tiene que construir en un entorno que es totalmente urbano? Esta casa, no sé si la conocen, es de Isao Fujimoto en Kioto. Y aquí también, por más que no tenga vegetación o ese tipo de naturaleza tan obvia, también hay relación con la naturaleza, por supuesto, porque está el clima, el sol, y hay que tomar precauciones con respecto a este tipo de cosas. Y en el caso de Japón, también hay que tener en cuenta las cuestiones geológicas, los terremotos. Y aunque parezca mentira, en este tipo de casos los arquitectos también tienen en cuenta la naturaleza y cómo se van a relacionar o qué relación tienen con los elementos de la naturaleza. En este caso, Fujimoto dijo que se inspiró para hacer esta casa en un árbol. Obviamente, la manera formal en que él resuelve esta casa no parece un árbol en sí formalmente. Lo que él hizo es una referencia a cómo una persona usaría un árbol, o sea, cómo una persona se sube a las ramas de un árbol y va usando las diferentes placas que él pone a diferentes alturas, y entonces la inspiración en el árbol que hace Fujimoto se refiere en realidad a el uso que haría una persona en un árbol, como trepándose y usando estos distintos espacios de distintas maneras. Entonces vamos a ver las siguientes obras. En el caso del Museo de Calatrava, Calatrava por supuesto lo deben conocer casi todos, él sí hace referencias a la arquitectura que tienen una referencia directa
una referencia formal directa. La estructura, por ejemplo, hace alusión a las estructuras de la naturaleza, a las estructuras de los árboles, y él también hace referencias a veces también a estructuras animales, y otra cosa que toma en cuenta él es, por ejemplo, el movimiento que hay en la naturaleza, las transformaciones, incluyen en algunos proyectos estos tipos de movimiento. También hay referencias a los sistemas más orgánicos, por ejemplo, en los proyectos como este proyecto urbano de Toulouse, que hace referencia a la manera orgánica en la que se podría llegar a organizar una ciudad en relación a, por ejemplo, algunos organismos vivos. Entonces, estas inspiraciones en la naturaleza, estas metáforas, las podemos ver mucho en la arquitectura. Otra cosa que nos interesa mucho también en los arquitectos con respecto a la relación de la naturaleza es saber cómo nuestras ideas acerca de la naturaleza influyen en cómo nosotros hacemos, o estos arquitectos del pasado, por ejemplo, deciden a los proyectos que incluyen la naturaleza. En el primer caso, que es muy conocido por supuesto, es el caso de Versalles. Aquí la naturaleza, está totalmente dominada y está como subordinada a la razón. Y esto es un caso muy opuesto a lo que pasa unos años después. Esto es en el siglo XVII, ya en el siglo XVIII. No sé si se acuerdan, cuando empezó la Revolución Industrial, también estuvo asociado al movimiento romántico. En este momento en la historia, el hombre empezó a verse cada vez más separado de la naturaleza porque empezó la revolución industrial, la gente se fue mudando cada vez más a las ciudades, fue perdiendo la relación directa con la tierra, no estaban trabajando más en la tierra, iba más a la ciudad. Y además empezaron a aparecer los productos bastante artificiales, bastante más artificiales, que eran un contraste sumamente radical con el tipo de vida que habían tenido antes. Este fue uno de los cambios con respecto a la ideología de la naturaleza, con respecto a nuestra relación de la naturaleza, que tuvo más importancia. Y como vemos acá en el crecimiento de la población, está relacionado directamente con lo que pasó en la revolución industrial, que pasó más o menos en este periodo. Esta gráfica muestra el crecimiento de población mundial en millones desde el año 2000 a.C. hasta el año 2000. Por este momento, por aquí, fue la revolución agrícola. Después se vio un pequeño crecimiento. Estas aquí son las plagas, donde hay unos pequeños descensos. Y acá, cuando fue la revolución industrial, fue cuando la población empezó a dispararse de manera increíble, de una manera que nunca había pasado antes. Entonces es lógico que justo en este momento haya pasado esta crisis, esta primera crisis que tuvieron los hombres con respecto a su relación con la naturaleza. Nuestra manera de vivir cambió bastante. Siempre antes de este momento casi todo el mundo tenía contacto directo con la naturaleza. No sabemos si eso es ideal o bueno o qué, todavía no es que esté juzgando este aspecto. Después cada vez las ciudades fueron creciendo más y en el día de hoy la mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades, ya si uno vive acá, por ejemplo, el contacto con la naturaleza parece que va a ser bastante remoto. Una cosa que pasó también con este crecimiento bastante rápido de la población, por ejemplo, acá es el principio del siglo XX, donde son muchas de las teorías y de las ideas que manejamos en arquitectura. La población estaba más o menos en menos de 1.500 millones, mientras que en el 2000, esto es ya hace un tiempo, la población pasó a ser de 600.000 habitantes. Esto lo que creó es una situación muy compleja
con respecto a nuestra relación con la naturaleza y los cambios fueron demasiado rápidos. Entonces, las personas, bueno, todos nos empezamos a hacer nuevas preguntas de hacia dónde vamos, qué podemos hacer con relación a nuestros problemas que tenemos con la naturaleza, y como ustedes sabrán, a este respecto hay bastantes debates, nadie está seguro de cuáles son exactamente las preguntas que tenemos que hacernos con respecto a nuestra relación con la naturaleza, como arquitectos o como personas o como fuera. Entonces, por eso es que queremos empezar a incluir en las materias de arquitectura estas disciplinas que se dedican enteramente a dedicar la relación del hombre y la naturaleza, que es una cosa muy compleja, que no es tan fácil de manejar. Entonces, vamos a ver, la presentación a continuación va a tener una parte que es donde voy a mostrar el estudio de la relación del hombre y la naturaleza. Vamos a ver las disciplinas que estudian esta relación, vamos a introducir estas dos materias que les mostré al principio, las que están en el título, Historia Ambiental y Ecocrítica, y después vamos a ver por qué estas materias nos deberían importar a los arquitectos y a los urbanistas. Después, en una segunda parte, vamos a ver algunas ideas sobre esta naturaleza, sobre la naturaleza. Estas ideas son de las que se habla muchas veces, las que tratan estas dos materias. Vamos a ver la dicotomía del hombre, influencia del hombre en la naturaleza, y la naturaleza salvaje menos domesticada. Esto lo voy a explicar un poquito más después. O sea, acá voy a explicar las materias y a continuación vamos a hablar de algunos contenidos de estas materias, de estas disciplinas, que nos pueden ser de utilidad o que sería necesario para nosotros poder entender. Bueno, las disciplinas que estudian la relación del hombre y la naturaleza son muchísimas. Esto es, por supuesto, una simplificación, y además cada una de estas disciplinas tiene además muchas subcategorías que estudian diferentes cosas. Por ejemplo, la geografía, el objeto de estudio de la geografía, que es la naturaleza, la geología, a partir del siglo XX, a partir de principios del siglo XX, empezó a incluir también los factores humanos, porque era bastante difícil estudiar un ambiente natural que no haya sido modificado por los seres humanos. Después la antropología, que es la disciplina que estudia a las culturas. Por lo general, en un principio se dedicaba a estudiar las culturas que no eran tan industrializadas, entonces este tipo de culturas tenían una relación más fuerte con la naturaleza. Las ciencias naturales, por supuesto, la economía es también importante porque la economía es el campo de estudio que ve a la naturaleza como recursos y como explotación de recursos. Entonces, justamente hoy para los problemas de sustentabilidad es bastante importante saber qué es lo que están estudiando y cómo ven ellos a la naturaleza. Después tenemos la historia y la filosofía. En la historia pasó algo interesante, fue en el siglo XX. Hubo un movimiento que tal vez lo conozcan en la Escuela de los Anales, que cambió mucho la manera en que se hacía historia. Antes de este movimiento, los historiadores solían tomar en cuenta nada más los hechos políticos y los hechos más bien económicos también podría ser, pero a partir del siglo XX los historiadores de la Escuela de los Anales empezaron a incluir en la historia otros aspectos de la realidad, por ejemplo el aspecto social, y también empezaron a incluir los aspectos de la naturaleza, los aspectos geográficos. Un libro muy importante que se publicó en el 1922 por Lucien Febvre fue un libro que se llama La Tierra y la evolución humana, que por primera vez él consideró seriamente cuál era el rol de la naturaleza humana, de la geografía en la historia y los desarrollos históricos de los distintos pueblos. También está, por supuesto, la filosofía, que es la encargada de hacer las preguntas
más importantes al respecto de nuestras vidas, qué significa la naturaleza, ese tipo de cosas. También la filosofía ahora tiene varias ramas, algunas de ellas completamente dedicadas a estudiar nuestra relación con la naturaleza, como filosofía ecológica y filosofía de la naturaleza, la sociología, los estudios culturales, que también estudian por lo general qué es lo que pensamos acerca de la naturaleza, y la crítica literaria, que se encarga de ver, por ejemplo, qué hay en los libros, qué hay escrito acerca de lo que nosotros pensamos de la naturaleza, cómo la naturaleza nos afecta, cómo nosotros afectamos a la naturaleza, y hacen interpretaciones a partir de lo que encuentran en los libros. A ver, ahí está. Entonces, la historia ambiental es una subrama, digamos, de la historia, nació de la historia, pero se alimenta de todas estas otras categorías, de todas estas disciplinas. Entonces, lo bueno de esta disciplina, historia ambiental, es que para alguien que esté interesado en la relación entre el hombre y la naturaleza en particular y las ideas con respecto al hombre y la naturaleza, si se enfoca en los contenidos que hay en historia ambiental, va a encontrar como sintetizado, como seleccionado todo lo que podría haber en las otras materias por separado. Es como una simplificación de todo lo que podría ofrecernos el resto de estas disciplinas. Después de la crítica literaria fue que nació la ecocrítica. La ecocrítica nació por, ¿se acuerdan que les dije que el movimiento romántico había fue un cambio radical con respecto a nuestra percepción de la naturaleza? Entonces, es a partir de los estudios de la literatura de esta época del siglo XIX y XVIII que empezaron a interesarse por el análisis de cómo el hombre veía el mundo, por qué tenía esta crisis y por qué lo quería cambiar, fue que nació la ecocrítica, de a poco se fue ampliando esta materia, esta disciplina. Después comenzó a integrar también otras áreas, por ejemplo, estudios culturales, también estudian cine, estudian, por ejemplo, los medios, y también tienen en cuenta mucho lo que dice la sociología, por supuesto también la filosofía. Esto es una simplificación, por supuesto, de la situación real, que es bastante más complicada, porque cada una de estas categorías tiene 1000 subcategorías. Entonces, lo bueno de esto y lo bueno de estas dos materias, historia ambiental y ecocrítica, es que toman todos los estudios que hay en las demás disciplinas que se enfocan en el estudio del hombre y la naturaleza. Entonces, si nos interesa este tema, podemos ir directamente a estas dos disciplinas y tener condensados los conocimientos que había en todas estas otras. Por lo general, la antropología, sobre todo, y la geografía son muy autocríticas, se hacen muchas muchas reseñas o muchas revisiones de su mismo campo de estudio. Por ejemplo, cómo fue la antropología en el siglo XVIII, por qué la hacíamos así, por qué fuimos cambiando. Y ellos estudian, por ejemplo, sus cambios y sus ideologías dentro de cada una. Y lo mismo hace la geografía, la antropología, ciencias naturales, y en el campo de historia ambiental todas estas cosas las podemos encontrar bastante condensadas. Vamos a ver. Una cosa más que es importante, la historia ambiental se ocupa más bien de este tipo de disciplinas, tiene un enfoque tal vez un poco más científico en algunas de sus perspectivas, y, por ejemplo, si yo quiero saber cómo era la relación de la economía con la naturaleza en el medioevo, probablemente esto lo va a hacer un historiador ambiental. Si yo por otro lado quiero saber cuál es la idea que tienen los japoneses a través del manga, de la relación con la cultura y los terremotos o lo que fuera, estos aspectos que tienen más que ver con la cultura contemporánea y la cultura popular, lo van a hacer los ecocríticos. Por eso a nosotros nos sirven las dos.
O sea, nosotros diciendo los arquitectos, porque esto, por supuesto, es una charla de cómo aplicar estos conocimientos a la arquitectura o por qué deberían importarnos. Vamos a ver un poquito más de cerca cada uno de ellos, muy brevemente. La disciplina de historia ambiental examina la historia de las interacciones entre el hombre y la naturaleza desde varias perspectivas. Las tres principales serían estas: el estudio de ambientes naturales del pasado. Estos lo que hacen, los historiadores ambientales que se dedican a estudiar las naturalezas del pasado hacen análisis como estos, por ejemplo, que estudian las inundaciones del Tíber en la antigua Roma y cómo esto influyó en el desarrollo y qué tuvo que ver en la historia, etcétera, etcétera. Después está la transformación, estudios que analizan la transformación del medio ambiente. Y este es bastante importante porque la mayoría de los historiadores ambientales consideran que esta es la perspectiva que más cuenta porque es la que se va a encargar de escribir la historia de los cambios ambientales. Como ustedes podrán saber, hablamos mucho todo el tiempo de los cambios ambientales que hay o que nosotros estamos causando, pero en realidad no hay ninguna historia escrita todavía de cómo son los cambios ambientales. Tenemos como información fragmentada, pero no hay todavía algo que lo ponga todo junto y que lo relacione como para que podamos entenderlo. Entonces este es uno de los grandes fines de los historiadores ambientales. En esta categoría podría estar este libro que se llama La naturaleza de la metrópolis, que es de William Cronon, que él estudia acá Chicago y el Great West. Lo que hace él es estudiar la ciudad de Chicago en el siglo XIX y cómo se relacionó con el entorno rural, pero con mucho detalle, por supuesto. Hace un análisis súper exhaustivo de cómo, por ejemplo, la industria ganadera lo afectó, cuáles fueron las ideas que tenían los turistas cuando fueron y cómo fue cambiando la ciudad y cómo esto fue relevante para el cambio posterior. Entonces esto, por ejemplo, un urbanista que quiere estudiar Chicago, este libro sería totalmente útil para conocer la historia, una historia que es mucho más inclusiva, que considera el medio ambiente también de manera muy precisa. Estos libros no quiere decir que el medio ambiente vaya a determinar la historia, sino que incluyen los cambios que hubo, porque hay libros, por ejemplo, ellos se quejaban, los historiadores ambientales, de que, por ejemplo, hay libros enteros de la historia de Suiza que no mencionan nunca ni las montañas, ni los ríos, ni los recursos que tienen en Suiza, como que eso no tuviera nada que ver con el desarrollo histórico. Entonces, están haciendo este tipo de trabajos. Después el último, que es el que creo que a nosotros los arquitectos nos puede interesar más, es el estudio de las ideas de la naturaleza y su relación con el hombre. En este caso lo que hacen es, por ejemplo, estudiar en el siglo XIX. Nosotros teníamos la idea de que podíamos dominar la naturaleza y podíamos seguir explotando indiscriminadamente. Y ellos estudian por qué teníamos estas ideas y por qué algunas culturas tenían ideas diferentes y cómo fue que estas ideas afectan en la manera que nosotros actuamos con respecto al medio ambiente y además viceversa, cómo las situaciones que hay en el medio ambiente, de repente los cambios climáticos que no se deben al hombre, nos pueden influir en la idea de la naturaleza. Hablando de los cambios climáticos, este libro que fue muy famoso se llama The Little Ice Age, como la pequeña era de hielo, que examina el cambio climático que hubo en el siglo XVI, que parece que hubo unas olas de frío bastante importantes y que los historiadores hasta hace poco no consideraban cuando estaban escribiendo la historia de este siglo. Bueno, esto es importante para quien le interese averiguar un poco más sobre el tema. Las personas importantes, los académicos más importantes en Estados Unidos van a ser William Cronon, que es el que mostré del estudio de Chicago. Después hay un señor que se llama Martha Stewart,
que él hizo como una historia de la historia ambiental, como sigue el trayecto de esta disciplina y cómo se fue modificando, y este artículo está muy bueno porque él da muchas referencias a los libros y explica cómo cada uno estudió, el enfoque que les dan, y es bastante útil para quien le interese esta materia. Después de la región, tenemos en Brasil a Alice Cedrés, que ahora está en la Universidad de Río de Janeiro, ella estudió en Estados Unidos, y ella tiene un blog que no es un blog, es una página que tiene como una base de datos de los libros de historia ambiental de América Latina, y está bastante completa, es súper amplia y la siguen como renovando todo el tiempo, es sumamente útil. Y luego tenemos Guillermo Herrera Castro, que es de la Universidad de México, aunque creo que él es cubano, que también tiene bastantes artículos en internet que se pueden leer muy fácilmente. Después de Uruguay, en realidad los uruguayos no están calificados como historiadores ambientales porque acá no es todavía una disciplina, pero hacen estudios que podrían ser considerados como historia ambiental. La primera es Carolina Castiñeira, que es una antropóloga, hace unos estudios muy interesantes, pueden encontrarlos en línea también. Ella estudia las primeras poblaciones de Uruguay y la relación con el medio ambiente, las poblaciones en el este y cómo las poblaciones interactuaron con el medio ambiente, los cambios que hubo en el medio ambiente y cómo esto afectó a las culturas y también viceversa. Estos son muy interesantes, pero son artículos de antropología y también, no me sale la palabra, los excavadores. Arqueología, gracias. Arqueología. Después, Eduardo Gudinas, que es del centro del CLAES. Él también hace análisis, pero hace análisis más bien teóricos, que también son bastante buenos y están en línea, también los pueden conseguir, y él estudia los conceptos de naturaleza en América Latina. Para quien esté estudiando América Latina, esto les puede resultar de bastante utilidad. También hay muchas sociedades de la historia ambiental, hay una sociedad latinoamericana y caribeña, sociedad europea y sociedad de estudios asiáticos de historia ambiental, que a quien le interese el tema de Asia también puede revisar. Ahora vamos a ver una breve explicación de lo que es la ecocrítica. Como les dije antes, la ecocrítica nace en realidad de los estudios de crítica cultural. Las cosas, o sea, es como un resumen, ¿no? Es mucho más amplio que esto, pero es como una introducción. Esta disciplina estudia la representación de la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza en la literatura. Las dos revistas más importantes por ahora son el Journal de Ecocriticism y el Green Letters, que es de Routledge, y ellos siempre están buscando nuevos artículos porque esta disciplina es muchísimo más nueva que la historia ambiental. Por ejemplo, si hay algún arquitecto que quiera hacer investigación de jardines, por ejemplo, en estas revistas se puede aplicar porque a ellos les interesa mucho que mucha gente de varias disciplinas esté aportando al desarrollo de estas disciplinas, que son bastante importantes porque son las que analizan este tema tan relevante ahora, ¿no? Después, examinan también las ideas de lo que es la buena vida y cómo afecta esto a nuestra relación con la naturaleza. No solo nuestra manera de vivir personal, si es que nos gusta ir al campo o no, pero también cuáles se supone que son las ideas de, por ejemplo, una persona exitosa. No es lo mismo estar en un país donde tener éxito signifique tener, no sé, 2 casas, 3 autos y algunos hijos, o estar en otro donde en realidad uno tiene que tener, no sé, de repente más esposas y más hijos para demostrar
su superioridad o lo que fuera, todas estas cosas, todas estas ideas de la buena vida en realidad terminan afectando muchísimo al medio ambiente. Así que ellos también estudian estas cosas, lo que es la buena vida. No solo en los libros, también ahora empezaron a estudiar música y cine, y la verdad que son bastante interesantes. Los estudios de historia ambiental son más de un estilo académico, los estudios de ecocrítica pueden ser más amables para cualquier tipo de lector. Por ejemplo, este libro es un libro que se llama Wild Things, que examina la imagen de la naturaleza en los libros infantiles, que parece bastante interesante. Hay muchos que también analizan las películas de Walt Disney o, no sé, alguna otra cosa así. Después están también los que examinan los discursos ambientalistas en los medios y su relación con la política. Esto es últimamente bastante controversial porque los ambientalistas por lo general no les gusta mucho que empiecen a revisar en detalle sus discursos y sus cosas. No es que los ecocríticos ni los historiadores ambientales estén en contra de la sustentabilidad, pero ellos lo que están tratando es que la sustentabilidad, los discursos sustentables se hagan de una manera bastante más seria, y entonces empiezan a criticar a quienes presentan argumentos que son débiles o basados en ideas que ya son antiguas y que no van más. Y entonces este es uno de los puntos de vista que podrían ser más controversiales. También este libro habla, por ejemplo, del ecocriticismo postcolonial, analiza la literatura postcolonial y cómo empieza a cambiar la relación, la representación de la relación con la naturaleza, con los animales también, no solo con los vegetales. El libro que nos podría servir más a los que nos gusta la arquitectura o el urbanismo, los que estamos interesados en esto, es el libro de Políticas de Destrucción, Poéticas de Preservación, que es un libro de Gisela Jeffes, que es de Colombia, si no me equivoco. Este libro lo van a estar trayendo a la ORT por si a alguien le interesa. Ella analiza también acá Sudamérica y analiza bastante los problemas que hay en las ciudades, en los problemas urbanos, los problemas de segregación. Por ejemplo, analiza las películas de los cartoneros y este tipo de la imagen de las favelas y en las películas también, en la literatura. Entonces hace un análisis bastante interesante. También hace un análisis que podría interesar a los urbanistas, que es el análisis de las utopías del siglo XX desde un punto de vista crítico con respecto a la ecología. Muy bien, los ecocríticos son más difíciles de encontrar, porque la mayoría no son ecocríticos en sí, porque este campo nació recién este fue el primer libro que presentó el término de ecocrítica, que se llama Literatura y Ecología, un experimento en ecocrítica. Y a partir de ahí se empezó más o menos a formar el campo, y este vendría a haber nacido más o menos en los 90, por eso es bastante nuevo. También tenemos gente que escribió, por ejemplo, este libro es importante, del pensamiento ecologista. También hay gente que analiza cosas en particulares, como por ejemplo el discurso de los desechos tóxicos. Este fue bastante importante porque, claro, ellos al ser este su tema se van a cosas bastante particulares y analizan todas las cosas en detalle. Después este es el de Gisela Jeffes, que ya le estuve hablando recién, y este de Walter Riojas, que él sí es muy ecologista, muy ambientalista, está a favor de los movimientos ambientalistas. Escribe un libro que se llama La ecocrítica hoy, donde hace más o menos un recuento del desarrollo de la ecocrítica en Estados Unidos y en Latinoamérica, y para tener una visión general este libro es bastante útil. No está entero online, pero se pueden encontrar bastantes pedazos para tener una idea de lo que le está hablando. Muy bien, ahora vamos a ver por qué
estas disciplinas deberían importarnos a nosotros, los arquitectos, o a los urbanistas. Una cosa muy general y que parece obvia es que los encargados de modificar la superficie del planeta deberíamos ser bastante críticos con respecto a las ideas sobre la relación del hombre con la naturaleza. En la práctica, obviamente, porque las ideas que tengamos al respecto van a influenciar en las decisiones que tomemos a la hora de hacer un diseño, como diseñar una ciudad, como diseñar un edificio, etcétera, etcétera. Luego en la investigación también es bastante útil porque podemos aportar bastante a estos campos. Hay muchos trabajos hechos, como los que mostré al principio, que tratan ¿sí? de la naturaleza y la arquitectura, y esto de repente, si un poco más profundizado o un poco más sintetizado, podría formar parte de estas materias y a ellos les interesaría mucho. Y la tercera es la educación, que a mí me interesa bastante porque es en lo que nos vamos a meter ahora en la ORT con la materia nueva, es más que nada porque los movimientos de la sustentabilidad ahora están teniendo bastantes críticas y hay mucha gente que se dedica a criticar bastante violentamente los proyectos que hacen los arquitectos o los urbanistas con respecto a la sustentabilidad. No sé si están familiarizados con este tipo de imágenes que presentan unas sociedades todas idealizadas, y lo que dicen los que están en contra de estas, no en contra, pero no están de acuerdo en cómo los arquitectos o los urbanistas presentan estos proyectos sustentables, dicen que estos en realidad son sustainotopías, o más bien ecotopías, que no son realidades y que son totalitarias, porque lo que pretenden estos proyectos por lo general, o cómo interpretan ellos que lo que pretenden estos proyectos es como imponer a la gente una nueva manera de vida que ellos no saben si quieren o no saben, o que quieren o no quieren. Por ejemplo, acá en esta como en muchas otras, siempre se llama a la vuelta a la vida en comunidad, a cultivar sus propias verduras, sus propias frutas, que no está mal. Lo que les parece mal a los críticos de estas cosas es que son un poco antidemocráticas. Casi todos los proyectos sustentables tienden a tener una actitud muy autoritaria, quieren que se regule esto, que se regule lo otro. Entonces lo que dicen los críticos es que en realidad están atentando contra las libertades individuales, y esto es un problema para quien está realmente preocupado por la sustentabilidad. Yo no creo que ellos tengan razón, pero si es que estamos interesados en hacer arquitectura sustentable, deberíamos hacer los argumentos de manera más coherente para tratar de evitar este tipo de crítica, además de escuchar las críticas que nos hacen para poder saber evaluarlas, saber si tienen razón o cómo mejorarlas, porque para ser más efectivo, por supuesto. Y otra cosa que dicen es que este tipo de proyectos que hacen los arquitectos y urbanistas suelen estar basados en ideas que están equivocadas, que tienen falta de sustento teórico y de contexto histórico, que por lo general ellos apelan a visiones apocalípticas: si no hacemos algo va a ser el fin del mundo, y este tipo de cosas que les resulta violenta a estos críticos de los movimientos ambientalistas. Entonces, habría que, si nosotros conociéramos más toda esta información que se está creando en estas disciplinas que se dedican enteramente al estudio del hombre con la relación del hombre con la naturaleza, podríamos preparar arquitectos que estén mucho más informados a la hora de hacer este tipo de proyectos, para no caer en estas cosas que después son muy criticadas y de repente son rechazadas por detalles sin importancia que podrían ser arreglados de una manera muy fácil. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar de las ideas, algunas de las ideas que se hablan en estas disciplinas, y algunas nos van a servir para la arquitectura. La primera que voy a hablar, en realidad, la dicotomía del hombre
con la naturaleza. Es más bien relacionada con las religiones occidentales y el monoteísmo y las creencias que hay a este respecto. Esta no tiene mucha relación con la arquitectura, sí tienen más las segundas, que son la influencia de la naturaleza con la cultura, que vamos a hablar de las consecuencias de las ideas de la naturaleza sobre el estudio de la arquitectura. Este puede ser importante para los que les interese estudiar historia. Y después, por último, vamos a ver las ideas de la naturaleza salvaje versus la domesticada. Esto lo vamos a ver con un ejemplo que se hizo de cómo las ideas sobre la naturaleza influyen en la política ambiental y viceversa. Puse estos ejemplos para tratar de mostrar por qué estas materias deberían interesarnos. Esto, por supuesto, es muy breve, pero a ustedes seguramente, mientras yo esté hablando, se les van a ocurrir bastante más. Bueno, vamos a empezar por la dicotomía entre el hombre y la naturaleza. Tradicionalmente, por lo general, muchos autores siempre lo han relacionado con la cosmología judeo-cristiana. Dios creó al hombre y al mundo y a todas las cosas, pero el hombre siempre estuvo en una situación más o menos de superioridad, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo relativamente superior a las otras especies para que él se alimentara de ellas. Según muchos autores, esta actitud arrogante que tiene el hombre frente a la naturaleza está relacionada con la religión. Esto es importante porque muchos lo usan en estos discursos de ambientalistas y hay que conocer bien de dónde salen estas ideas. El primer artículo que planteó, no fue el primero, pero en realidad fue el más importante, en el 67, que planteó esta relación entre el catolicismo y los problemas ecológicos, fue que se llama Las raíces históricas de nuestros problemas ecológicos, que fue hecho por Lynn White. White no asoció directamente la idea de que la dicotomía entre el hombre y la naturaleza, como el hombre era superior a los animales, esta es la causa de los problemas ecológicos. Él en realidad lo que hizo fue relacionar el avance de la tecnología, que también él lo explica como que deriva de la cultura cristiana, más la visión cristiana, en la que no tenemos como mucho reparo, la naturaleza no vendría a ser sagrada, entonces tenemos derecho a manipularla. Entonces esto resultó en una explotación de la naturaleza. Esto fue cuando se mejoraron las tecnologías agrarias, sobre todo las del arado, que ya había, pero fue cuando se mejoraron, más o menos alrededor del año 800 y algo. Él dice, por ejemplo, que ya en esta época, en el 818, se muestra al hombre sí teniendo una relación con la naturaleza, pero una relación desde un punto de vista de superioridad. El hombre está siempre manipulando la naturaleza, talando árboles, matando animales, o sea, la naturaleza está a su servicio y él la controla desde este momento. Una cosa que quiero aclarar es que Lynn era católico él mismo, no era que estaba culpando a la religión cristiana, simplemente vio que el origen podía estar ahí, entonces también trató de buscar la solución a este problema, que lo vio como que estaba relacionado con el cristianismo, dentro del cristianismo mismo. Él habla de San Francisco de Asís y de cómo él respeta a los animales. Y dice que en realidad se podría volver a este tipo de ideas de San Francisco de Asís para volver a restaurar nuestra relación con la naturaleza y dejar de explotarla indiscriminadamente. Según Lynn también, el animismo pagano, al contrario que el cristianismo, consideraba que la naturaleza era sagrada. En el paganismo, a cada elemento de la naturaleza se le asigna un espíritu. Entonces, lo que él pensaba era que cada vez que
vamos a actuar sobre la naturaleza, si consideramos que es sagrada, vamos a tener más precauciones, vamos a hacer un sacrificio, hacer una ceremonia, y no es tan fácil, no es como para los católicos que pueden actuar y destruir y modificar la naturaleza sin tener ningún remordimiento, porque para ellos sí es sagrado, para los paganos sí es sagrado. Este es una foto de un árbol sagrado en Japón que tiene un nobori, que es esta cosita de acá, en un templo shintoísta. Entonces, en las religiones paganas, supuestamente la naturaleza vendría a ser sagrada y según Lin era más respetada. Pero todas esas teorías que del 67 ahora en el momento fueron válidas y nadie considera que él estaba equivocado, simplemente estaba razonando de acuerdo a lo que sabía, estaba sacando conclusiones, pero estas ideas de la asociación de los problemas ecológicos con el cristianismo no son consideradas como ciertas más, porque después, cuando fueron avanzando los estudios, también se empezó a notar que en realidad el budismo también tiene una dicotomía entre el hombre y la naturaleza. Muchos artículos que estaban a favor del ambientalismo solían idealizar las religiones orientales, diciendo que estaban en más armonía de la naturaleza, que esto no hubiera pasado con este tipo de religiones. Pero el budismo, como dije, también está la dicotomía entre el hombre y la naturaleza. Es verdad que sí, el hombre es parte de la naturaleza, pero es una parte un poco superior a la naturaleza también. Es verdad que los budistas también son vegetarianos y tienen otro tipo de respeto a los animales por creer también en la reencarnación. Pero en las religiones orientales no se da esto tampoco del respeto infinito hacia la naturaleza que se creía antes. Por ejemplo, en Japón, que también se consideran parte de la naturaleza, esto puede asociarse también a problemas de explotación. En Japón, que por ejemplo la ciudad y el hombre no se considera como parte de la naturaleza, sino como parte misma, entonces su ciudad vendría a ser como un nido de un pájaro, como decía Adolf Loos. Estas arquitecturas o este tipo de vida que está más asociado a la naturaleza puede en realidad estar más en armonía. La cuestión es que en realidad este tipo de creencia, de creerse parte de la naturaleza, también otorga a la gente como más derecho a modificar la naturaleza. De hecho, Japón es uno de los países que está más antropizado. Este jardín japonés, que es muy bonito, está totalmente modificado y totalmente controlado. Es como el jardín que veíamos del Louvre, sin estar sin tener las formas geométricas ni nada. Pero en este tipo de jardines nada está dejado a la naturaleza, todo está controlado por el hombre. Una cosa también bastante interesante de Japón, que ellos respetan los ciclos de la naturaleza, pero no tienen tanto inconveniente en intervenir ellos mismos, como por supuesto como parte de la naturaleza, no es tan terrible que lo hagan. A ellos también este tipo de naturaleza este tipo de naturaleza artificial no les parece que estuviera en contraposición con una naturaleza salvaje, porque tienen derecho de hacer estas modificaciones en la naturaleza, justamente por ser parte de ella. Bueno, entonces, voy a hacer un pequeño resumen de estas ideas de White, que fue el primero que empezó con esta asociación del cristianismo con los problemas ecológicos. Esto en un principio produjo muchas reacciones y muchos artículos con respecto a cómo esto era cierto y cómo deberíamos cambiar la religión cristiana, y después se pasó a pensar, cuando se estudió un poco más las otras culturas y cómo era la relación de las otras culturas con la naturaleza,
que por más que se consideren parte de la naturaleza, igual esto no impide que la exploten, así que estas teorías del yin yang no son muy válidas. Hoy lo que se acepta es que hay una pluralidad de las visiones de la relación del hombre con la naturaleza. La primera es la que hemos visto de Lin, que el hombre no es parte de la naturaleza, está como una categoría diferente. La segunda, que es parte de la naturaleza, esta es usada también en argumentos de sustentabilidad, para decir que en realidad las otras partes de la naturaleza tienen los mismos derechos que tienen los hombres. Y otra, que es la más popular, que es que el hombre sí se originó como parte de la naturaleza, pero con su evolución después la trascendió. Entonces ahora hay que reevaluar si en verdad tenemos los mismos derechos o no que la naturaleza, si es nuestro deber protegerla, o cómo tenemos que actuar con respecto a ella. También relacionado con la pluralidad de visiones con respecto a la naturaleza. Antes se solía creer que cada una de estas religiones estaba asociada a una visión de la naturaleza particular. Estas visiones de la naturaleza que estoy mostrando acá son los 4 mitos de naturaleza que determinó Kay Milton, que es una antropóloga, y ella determinó estos 4 tipos, es como una especie de esquema para poder analizar en las distintas sociedades qué tipo de percepción de la naturaleza tienen. Esto no quiere decir que cada cultura vaya a tener una percepción diferente. Esto ella lo hizo para analizar, por ejemplo, las percepciones de la naturaleza dentro de Inglaterra y cómo estas percepciones podían afectar a las políticas públicas. El primero es que la naturaleza es robusta. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros empujamos igual a la naturaleza, ella va a volver a restituirse, y esto es bastante común hoy en día. Mucha gente, por más que esté de acuerdo que hay algún cambio, que los hombres sí afectamos el planeta, en realidad no se preocupa mucho porque tiene esta idea de la naturaleza. Después, la naturaleza como frágil, que es, o sea, la bolita vendría a ser la naturaleza, si el hombre la llega a empujar para cualquier lado, se va. Después, la naturaleza como robusta, pero dentro de ciertos límites, o sea, sí la podemos empujar, no demasiado porque se iría. Esta también es bastante popular. Y después la naturaleza como caprichosa, o sea, no sabemos qué va a pasar. Si presionamos a la naturaleza, si no la presionamos, puede ser que, o sea, no estamos seguros de qué vamos a pasar. Estos son los 4 visiones de la naturaleza que se reconocen en las culturas, no necesariamente una asociada a cada cultura, sino todas conviviendo, como lo mismo las visiones del hombre, las visiones del hombre en relación a la naturaleza, todas estas conviven de una manera bastante complicada en todas las sociedades. Hay otras ideas también acerca de la naturaleza que fueron asociadas con la religión católica. La primera está relacionada con lo que dijimos al principio de la dicotomía del hombre y la naturaleza, es que la naturaleza se encuentra en un equilibrio al que el hombre no pertenece. Y muchas de las de los argumentos de los grupos sustentables usan muchísimo este argumento, o creen en este argumento. Después también existe la idea de que alguna vez el hombre vivió en armonía con la naturaleza. Esto también algunos autores se lo asocian a la idea del Edén, que alguna vez tuvimos una situación ideal a la que tendríamos que poder volver si hiciéramos las cosas de una manera correcta. Y después que lo artificial, lo hecho por el hombre, es opuesto a lo natural, y de alguna manera lo artificial hecho por el hombre tiene alguna connotación más negativa que el hecho natural, porque lo natural fue hecho por Dios y nosotros estamos ahora modificando el mundo. Entonces esto es un poco, nos estamos como metiendo un poco en las tareas de Dios, que es hacer las cosas. Y luego, por supuesto, el Apocalipsis, que mucha gente dice
que como ahora tenemos el apocalipsis que va a ser, por ejemplo, el fin del mundo va a estar por el cambio climático, por lo que fuera, que esto es una tendencia que tenemos los occidentales que viene de nuestra religión católica. Bueno, occidentales nos estoy incluyendo a los latinoamericanos, ¿no? Para simplificar. Vamos a ver el siguiente caso, que es el caso de las influencias de la naturaleza en la cultura. No sé si alguna vez habían escuchado ustedes esta teoría de que las culturas, de que las religiones monoteístas fueron nacidas en los ambientes del desierto, mientras que las culturas politeístas eran nacidas más bien de los bosques. Esto se debe, según esta teoría, se debe a que en el desierto uno no tiene mucha cosa a la vista, está solamente el sol, hay una referencia única. En estos espacios tan amplios, solo con el sol, uno tiende a pensar que el Dios es solo uno, mientras que el politeísmo, en el bosque hay tantos recovecos, tantos lugares especiales, tantos, por ejemplo, ríos o lugares ocultos y lugares misteriosos, que uno tiende a pensar que hay varios dioses en muchos lados. Esto es una teoría que ahora está bastante disputada. Hasta hace poco esto no era debatido, pero hoy en día mucha gente no se mete a discutir el tema porque hay varios autores que han descubierto que en realidad, analizando seriamente el tema, porque estas cosas se tomaban por hecho sin tener estudios serios por detrás. Y una vez que la gente hace análisis comparativos, estudios más serios, o estudios, por ejemplo, como hizo esta persona, estudios religiosos del origen de la religión monoteísta en Israel, parece ser que el monoteísmo en realidad está más asociado a las regiones urbanas o regiones cercanas a los centros urbanos que al desierto. Pero es un hecho que estas creencias que salen de la influencia, que están relacionadas con la influencia de la naturaleza a la cultura, siguen existiendo hoy en día y han sido bastante importantes a través de la historia. Ahora vamos a ver un ejemplo de el determinismo y el posibilismo. Si no están familiarizados con los términos, ahora voy a explicar. Hasta el siglo XIX se solía pensar que la naturaleza tenía una influencia sobre el hombre, o sea, la naturaleza era la que determinaba las culturas. No sé si habrán escuchado, por ejemplo, que la gente de las zonas más cálidas tiende a ser más letárgica y no quiere trabajar, mientras que los pueblos más trabajadores y más avanzados vienen de zonas que son un poco más frías, en las que tenían que trabajar más. Estas ideas también están muy metidas en muchos estudios. El problema con esta ideología, el determinismo que es conocido como el determinismo ambiental, es que era relacionado con el darwinismo social. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar las culturas determinadas por su ambiente, por su medio ambiente natural, estaban como, tenían una limitación a su desarrollo. Y esto lo que hizo en el siglo XIX fue fomentar los argumentos para sustentar, para justificar las acciones colonialistas, el colonialismo. O sea, los europeos que eran superiores, iban a África, que estaban estas culturas que eran inferiores. Entonces, como estas culturas eran inferiores por la situación del entorno, esto les daba derecho a poder dominarlas, porque no era que estas culturas tuvieran un derecho propio o no era considerado como una cultura diferente, sino que la cultura era considerada como atrasada. Se consideraba que había solo una línea de desarrollo posible para las culturas y que estas estaban más atrás, los europeos más adelante, y que por las
las situaciones del medio ambiente de estas culturas no iban a poder avanzar más, entonces ellos tenían que ayudarlos, ¿no? Bueno, pero esto en el siglo XX, sobre todo en el 1920 y 30, cambió por una ideología que se llama posibilismo. En esta idea, el entorno natural se cree que el entorno natural establece limitaciones al desarrollo de una cultura, pero no la delimita. Esto empezó con esta ideología. Los geógrafos, sobre todo, empezaron a considerar a la cultura como mucho más importante para el desarrollo de las sociedades. También lo que pasó en esta época era que los hombres ya estaban modificando tanto la superficie del planeta que era difícil pensar que esto era una cosa inamovible. Además había muchísimos viajes que permitían comparar varias culturas y se empezaron a dar cuenta que había más excepciones a esta regla del determinismo cultural que cosas que lo probaran. Y además también empezó la mezcla total de las culturas, la influencia de culturas muy distintas sobre otras, entonces ya era más difícil determinar qué cultura era pura y qué cultura estaba influenciada por otra. Entonces, a partir de 1920, un poco antes en Europa, se empezó a considerar el mundo y las culturas como que la naturaleza y el hombre se influyen mutuamente. No se puede explicar una cultura de acuerdo a su entorno natural, aunque todavía lo vemos a veces cuando explican que, no sé, la crisis griega se debe a que el clima hace calor y no sé qué cuánto. Bueno, todavía existen estas cosas, pero no, casi ningún académico cree que esto es cierto. Bueno, para dar un ejemplo en cómo este tipo de ideas puede influir en nuestro estudio de arquitectura, voy a mostrar un estudio de arquitectura rural japonesa que se hizo justamente en el periodo que se dio este cambio. Y este estudio es una comparación en realidad, porque es la comparación que hizo de dos estudios. Uno es del arquitecto alemán Bruno Taut, que capaz lo conocen por el expresionismo, y el otro es hecho por el geógrafo americano Robert Bernett Hall. Primero quería explicar por qué los geógrafos estaban estudiando arquitectura, porque por lo general los geógrafos estudian la naturaleza nada más, pero fue en este momento que el paisaje natural ya estaba siendo tan modificado que los geógrafos tuvieron que empezar a incluir también las modificaciones del hombre, del paisaje, porque si no se iban a quedar sin objeto de estudio. Antes ellos estudiaban el paisaje natural y ahora empezaron a estudiar el paisaje cultural, que es un paisaje, cualquier paisaje en el que se combine la acción del hombre con la naturaleza. Este término ahora se volvió bastante popular porque fue tomado por la ONU y hay muchos paisajes culturales que están siendo protegidos debido a sus calidades estéticas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver primero el estudio que hizo el arquitecto Bruno Taut de Japón. Este libro que está acá es bastante importante, por más que no lo conozcan, yo creo que cualquier idea que puedan ustedes tener de la arquitectura japonesa probablemente salió de este libro, porque fue por lejos el libro más influyente de la arquitectura japonesa que se publicó para autores, para lectores del occidente y otros países. O sea, casi todo lo que sabemos fue lo que dijo este señor. El arquitecto, por supuesto, no estaba enterado de estas discusiones del posibilismo y determinismo y cuáles eran los problemas, o simplemente no le importaba, porque su investigación de las casas rurales de Japón pero hizo una parte importante de comparaciones entre casas de Japón y de Europa. Él se dedicó a buscar casas similares en Japón y casas similares en Europa, casas rurales. Y él lo que decía que esto era muy interesante porque no había habido ningún tipo de influencia en estas dos culturas,
entre estas dos culturas, pero sin embargo tenían el mismo tipo de casa. Este estudio igual no es hecho de manera muy sistemática, o sea, él agarró fotos de casas parecidas, nunca explicó si en realidad pertenecían al mismo clima o no, pero le servía a él para explicar que Japón y Europa tenían el mismo tipo de casas. Lo que él quería hacer con esto era probar que en realidad los japoneses no tenían nada de raro. En esta época, por lo general, se tendía a tratar a los japoneses como una sociedad un poco más atrasada y a veces un poco difícil. Entonces él en este libro en muchas partes trata de mostrar de cómo los japoneses son en realidad iguales a los europeos, y él encontró en este tipo de comparación algo ideal para mostrar que los japoneses son iguales a los europeos. Entonces, cuando él estudió este tipo de casas, se basó en la explicación del clima, sobre todo, la explicación del clima para explicar las características de la casa. Aunque sí hubo una cosa que no pudo explicar con respecto al clima, que era por qué las casas japonesas, estando en clima tan frío, no están preparadas para el frío. Entonces, esto es algo que su explicación basada solamente en la naturaleza o principalmente en la naturaleza no le ayudó a explicar. Entonces, para explicar estas cosas y muchas otras, él también, por supuesto, tuvo en cuenta la religión, la cultura, pero principalmente las explicaciones estaban dadas con respecto al medio ambiente. El geógrafo, sin embargo, hizo un estudio muy diferente, porque para él hacer este tipo de comparaciones entre casas hubiera sido más o menos la muerte en geografía, porque hacer cualquier cosa que estuviera remotamente relacionado al determinismo era muy mal visto, porque había muchos debates y supuestamente estaba no prohibido, pero era bastante tabú. Entonces, lo que hace el geógrafo es estudiar las regiones rurales, estudia como por ejemplo, esta es una región que tuvo mucha influencia de la China, por eso tiene esa división de los campos tan ortogonal. Después va estudiando cómo esa producción agrícola afecta a cómo se organizan las villas, que también tiene influencia china. Y por último estudia las casas, relacionándolas siempre no tanto con el ambiente, por más que sí lo considera el medio ambiente para la explicación de la casa, pero se basa en explicaciones más bien de base cultural. El geógrafo casi nunca hace alusión a una cultura diferente, nunca relaciona las casas con las de una cultura diferente, salvo cuando hay una relación directa. Por ejemplo, en este caso, con influencia china, él sí las compara con las casas chinas, pero porque hubo referencia a las casas chinas. Hubo influencia directa de China. Entonces, este estudio yo les quería mostrar para dejar en claro cómo la misma idea o estas ideas diferentes pueden afectar la manera en que nosotros interpretamos la arquitectura. No fue que ellos explicaran las casas de manera diferente, porque de última eran las mismas casas, sino que ellos explicaran la razón por la que las casas eran así, era muy diferente, y eso sí estaba afectado por el tipo de idea que ellos tenían. O sea, las ideas que tenemos con respecto a la naturaleza sí afectan en cómo interpretamos, en este caso, la arquitectura rural. Esta idea de que los distintos pueblos construyen viviendas similares en medios naturales disímiles significan para las dos personas una cosa muy diferente. Para Taut, para el arquitecto, esta idea significa que todos los hombres son igualmente lógicos. Él lo que quería probar con la comparación de estas casas era que todos los hombres eran hermanos, que
A pesar de estar en distintos países y distintas culturas, los japoneses tienen las mismas capacidades lógicas y de razonamiento. Eso también hay que ponerse en el contexto del periodo donde los japoneses, fue un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, que tenían bastante mala prensa. Él quería probar que eran iguales a los europeos, que tenían las mismas características, y con esta comparación de las casas lo pudo probar. Para Holz, sin embargo, él evita totalmente cualquier tipo de asociación entre casas japonesas y casas de otras culturas que no tuvieron nada que ver directamente con Japón, porque esta idea está asociada dentro de su círculo de geógrafos de una manera tan fuerte con el argumento de la superioridad de algunas culturas sobre otras, que para él es impensable hacer este tipo de cosas. Ahora vamos a pasar al último punto, que es de la naturaleza salvaje versus la naturaleza doméstica. Este es bastante interesante. Este estudio fue hecho por estas personas, pueden encontrar, lo pueden bajar de internet. Y este estudio trata de cómo las ideas sobre la naturaleza influyen en las políticas ambientales y viceversa. Y están el caso de París y el de Berlín por separado. Ellos compararon las políticas públicas y la importancia para la percepción de la naturaleza de las dos capitales. Entonces vamos a ver las diferencias que ellos encontraron entre cómo se manejan los espacios en Berlín y en París. Por ejemplo, en París hay más disposición hacia controlar la naturaleza. En Berlín, sin embargo, se permite la vegetación espontánea y silvestre y solo se controlan las ratas. Este tipo de políticas ellos lo hacen para que la gente tome conciencia de la importancia de los ecosistemas en las ciudades, no solo de los vegetales, sino también de los animales, que son los que peor prensa tienen. Después, los procesos controlados por las autoridades sucede más en París, donde el usuario además observa y admira la naturaleza, no se supone que tenga que participar en la creación de los parques y ninguna de esas cosas. En París también existe más equipamiento en los parques, hay muchos cuidadores para que la gente no pase donde no tenga que pasar, ese tipo de cosas, hay mucho control, mientras que en Berlín se permite la participación de la gente y, por ejemplo, se plantan muchos arbustos frutales, por ejemplo, cerca de los juegos de los niños, y plantas que la gente pueda tocar y cuidar y cortar las flores y lo que fuera. O sea, tienen una actitud bastante distinta en las políticas con respecto a los parques. Y esto se debe a las distintas ideas que tienen con respecto a la naturaleza. En realidad, cuando uno ve así, los resultados no son tan drásticamente diferentes. Este es el Parque Gordon de Berlín y el Parque de Luxemburgo. Este es de París, no es de Berlín. Muy bien. La diferencia más radical puede ser que en la terminación, o sea, los parques alemanes suelen parecer un poco más desprolijos porque no se los riega tanto, no tienen tanto control, pero esto ellos no lo ven como una cosa negativa, lo ven como algo positivo. Ellos promueven la vegetación silvestre y el cuidado de los que usan estos parques. También en Berlín hay un movimiento muy importante para permitir las vegetaciones silvestres, que esto puede ser, en algunos casos, puede dar un aspecto más desprolijo según cómo se haga, o se puede también apreciar como algo bueno. Como algo bueno. Estas cosas, por ejemplo, en París no se permiten y no se promueven tampoco. Esto es una muestra de cómo estas culturas no son tan radicalmente diferentes, pero sí sus posiciones con respecto a las políticas de los parques públicos son bastante distintas y dan resultados distintos. Muy bien, ahora por último quiero ver este
esta cita de Richard Rogers que dice que las ciudades del futuro pueden ser un trampolín para restaurar la armonía perdida entre la humanidad y su medio. La armonía perdida, yo no creo que esté hablando del Edén ni nada parecido. Ahora estamos acá. Esta es una gráfica parecida del crecimiento de la población que mostré al principio, un poco más estirada, que muestra que además del crecimiento de la población que está bajando el radio de crecimiento. Esto de acá es especulación, así que es un poco fantasía, no sabemos si va a ser así en realidad, es lo que espera las Naciones Unidas. Supongo que cuando Richard Rogers dice que quiere volver a la armonía perdida, se está refiriendo que quiere volver en algún momento por acá, supongo, en el 1900, no sé a qué se estará queriendo resolver. Una cosa que sí es cierta es que la armonía perdida se quiere recuperar en las ciudades, sobre todo en los espacios que están muy ocupados por las máquinas y, por ejemplo, estas intervenciones que vuelven a la naturaleza, o sea, le vuelven a dar un aspecto natural a las infraestructuras que antes eran industriales, que eran los lugares que más les molestaban a las personas, sobre todo del movimiento del Renacimiento. Es como un placer ahora poder liberarse de esas zonas tan industriales y poder volverlas a la naturaleza. También hay, por supuesto, muchas cosas totalmente desesperadas para tratar de incluir alguna cosa de naturaleza en las ciudades. Bueno, la recapitulación no la voy a hacer porque ya me pasé bastante, les pido disculpas, tengo que tener un timer la próxima vez. Estas son las fuentes principales que usé para la presentación, muchas de estas, no sé si quieren sacar foto, pueden. Este es les quería mostrar, este es muy útil, es el sitio que tiene Lizzie Cedrés de Environmental History en Latinoamérica. Si van a, ¿cuál era? El database, acá tiene una lista infinita de trabajos, infinita no, pero muy larga, que da mucho trabajo verificarla toda, o sea, revisarla toda, y son todos sobre Latinoamérica, es sumamente interesante para quien le haya interesado este tema.